Está en nuestro piso ya Eugenio Semín. Ustedes saben que él representa los intereses de las personas de la tercera edad. Y hay un tema que hay que hablarlo sí o sí, Eugenio, y tiene que ver con la cantidad de dudas que tienen todos los jubilados respecto del anuncio que mañana va a hacer Mauricio Macri con el pago de estos juicios, que al parecer serían aproximadamente unas 300.000 personas, ¿no?, las que deberían cobrar, más otros 800.000 jubilados que todavía no se presentaron ante la justicia. Así es, y en realidad estamos hablando de un problema crónico que tiene el sistema de seguridad social, que se inició allá por los 90, una especie de darwinismo social, donde se esperaba la muerte del jubilado en el decurso de los procesos judiciales para compensar el sistema. Casi una filosofía adoptada por las diversas administraciones que vio y ve al día de hoy cómo quedan en el camino aquellos que no pueden gozar de su derecho. Empezó en aquel momento con un caso que fue el famoso caso Chocobar, Sixto Chocobar, donde la Corte de los años 90 hizo una reducción sobre la pretensión, sobre el reclamo de los jubilados de un 93% y continuó con distintas características hasta nuestros días. Se pretende resolverlo, por lo menos así se ha mostrado la voluntad desde el discurso político, y medidas concretas para poder resolver. Los juicios que tienen sentencia firme, los que mencionabas, más de 300.000 que están en distintas etapas procesales. Hay otros 50.000 que son parte de un limbo y que tienen que ver con esa desgracia que yo señalaba anteriormente. Son aquellos que los inició un jubilado que murió en la espera y hoy están esperando un sucesorio, si hay causavientes, si no existen, para poder continuarlos. Pero a su vez hoy hubo una rectificación de números respecto a aquellos que tienen el derecho análogo a los que están tramitando juicio, pero nunca hicieron la acción judicial. Estos serían, se hablaba de alrededor de 700, 800.000, pero se agregan casi 1 millón de aquellos que se van incorporando, que se fueron incorporando al sistema y que también se le va a hacer una corrección sobre su haber, de forma tal de evitar que se produzca nuevamente, a renglón seguido, una nueva litigiosidad. Eugenio, ¿cómo se van a financiar estos pagos? Pues sabemos, por ejemplo, por citar un caso, ¿no?, la Nación acaba de acordar con las provincias la devolución del 15% que les correspondía en este criterio, es decir, en el criterio de financiamiento del ANSES que hacían las provincias. ¿Hay un número específico destinado al pago de estos juicios pendientes? Mira, se vino hablando en días sucesivos sobre el fondo de garantía, sobre la indisponibilidad de ese fondo de garantía. Hay una ley de 2015 que expresamente debe ser modificada con 2/3, por lo cual genera dificultades. Creo que no es conveniente tocar el fondo de garantía para pagar gastos corrientes que hoy está teniendo el sistema, y se habló de lo que está relacionado con el blanqueo de capitales. Sí. Pues la expectativa es total, ¿no? Para pagar a los jubilados, que ¿cuántos años hace que vienen litigando y litigando sin cobrar un peso? Añares, para tener un solo ejemplo, el conocido caso Badaro, que fue el señor Adolfo Badaro que lo promovió, para obtener su recurso de la Corte Suprema el 27 de noviembre de 2007, tardó 15 años, ¿no? Así que estamos en 7, 8, 10, 15 años de una espera en gente de 75, 80, 90 años. Pero por su olfato, ¿se va a pagar solo con el blanqueo de capitales? Yo de blanqueo de capitales técnicamente no sé absolutamente nada, pero tengo muchos años de haber nacido y vivido en este país, y nunca los blanqueos en realidad tuvieron la certeza y la dimensión que le asignaron a aquellos que los promovieron. Son capitales no constantes, son capitales que en muchos casos
toman activos financieros y desaparecen, y la seguridad social necesita un régimen mucho más estable de financiamiento en el tiempo, es decir, genuino y sustentable. Ahora, Eugenio, es cierto lo que usted dice, discúlpeme, pero la pregunta que todos los jubilados están haciendo en la casa es, ¿cuánto nos van a pagar y de qué forma? Ahí vamos. En principio, para terminar con cómo se va a financiar, se está hablando muy concretamente del flujo, es decir, del producido del Fondo de Sustentabilidad y Garantía, sin tocar el capital, sí lo que ese capital produce, que es el flujo anual, que se habla de alrededor de 70, 80 mil millones de pesos por año. Recordemos que el flujo responde a un capital que hoy está casi en 800 mil millones de pesos, que tiene un doble componente. Casi un 70% son papeles, es decir, bonos, títulos, acciones, fondos de inversión, etcétera, etcétera, y otra parte que es dinero en efectivo, que está depositado en diversos plazos fijos que tienen intereses y otros producidos que no están comprendidos por la ley que imposibilita la disponibilidad del capital. Semino, hoy había dos grandes rumores, versiones dando vuelta. Por ejemplo, si Mauricio Macri también va a anunciar el aumento de edad jubilatoria y si quien se jubile de aquí en más lo hará con un importe mayor al actual. Sí, a ver, dos temas, y respondiendo a Vero, el también que quedó pendiente. Primero, lo de la edad jubilatoria creo que es parte de una ficción política. Bien. Y un disparate pensarlo por algo muy simple. La edad es solo una variable de un sistema de seguridad social integral que hay que debatirlo y hacerlo sustentable. Y mucho menos se puede aumentar la edad jubilatoria cuando tenemos en riesgo un mercado laboral que no absorbe no genera nuevos puestos de empleo y no absorbe a los jóvenes. Si yo aumento 2 años de 65 a 67 años la edad jubilatoria, lo que estoy ocluyendo el ingreso de los chicos de 18 a 20 años, porque no hay generación de nuevos empleos. Así que eso considero que está descartado. Y además otra cosa, Eugenio, el aporte de los activos financia los pasivos. Efectivamente, una parte, porque acá tenemos el otro problema que es el trabajo en negro, el trabajo subregistrado y el propio trabajo en blanco de quienes, teniéndolo como tal, cobramos rubros no remunerativos o en negro, ¿no es cierto? Pero yendo a qué se beneficiaría o cómo se beneficiarían. Primero, hoy ya tenemos previsto de antes de los anuncios que se van a pagar 50.000 sentencias que ya quedaron firmes. Es más, está previsto 12.000 millones de pesos del presupuesto 96 a tal efecto, 10.500 para pagar sentencias de ANSES, 1.500 para pagar sentencias de cajas especiales como Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que va a haber nuevas sentencias que van a ir quedando firmes en el año, por lo cual, primer objetivo, pagar también esas sentencias firmes. Se supone que serán alrededor de 70.000 a diciembre de este año. Luego tenemos lo que señalaba Vero, son los juicios que están en distintas etapas procesales, que se trata de concluirlos. Para ahí va a haber se llama una transacción voluntaria, es decir, en principio la aceptación de una quita por el pago directo. Esto de voluntario nosotros pusimos algún reparo, no en la medida en sí mismo, sino en la característica, porque la voluntad de aquel que hace 10 años que está esperando, que por otra parte tiene necesidades insatisfechas, no tiene que ver con la libre elección, sino con un estado de necesidad, por lo cual
esto me parece que hay que tomarlo mucho más desde el derecho real que tiene el jubilado.